Mateo capítulo 5, versículos 1 al 4. Recuerden que estamos entrando en una serie de predicaciones precisamente basada en el Sermón del Monte. Jesús hablando ante una gran multitud, personas que han sido sanadas, personas que han sido levantadas de su opresión, de su tristeza, y ahora ellos están a punto de escuchar un gran mensaje del Señor Jesús, quien está desde encima de un monte hablando a una gran multitud. Por favor, te invito que si ya lo encontraste, Mateo capítulo 5, pongamos de pie nuevamente por reverencia a la palabra de Dios y me sigas con tu vista. Está al frente también si gustas. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y versículo 4, en el cual nos vamos a concentrar en esta mañana, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A ver, repítelo conmigo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Podemos tomar nuestro lugar. Que Dios te bendiga. Muy bien, pues entonces continuamos. Este versículo 4 es algo muy interesante, ¿verdad? De lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Dice, bienaventurados los que lloran. Y aquí me detengo tantito. En estos años o hasta el momento, ¿has llorado? Estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado momentos difíciles, momentos adversos. Hay quienes han estado luchando con su salud, hay personas que estuvieron luchando con la pandemia, personas que estuvieron luchando con la pérdida de algún ser querido. Tantas situaciones que atraviesan y acongojan al ser humano, ¿verdad? Tantas situaciones adversas que vivimos día a día. Bueno, pues, todo esto pudiera traer sufrimiento a nuestro corazón, pudiera traer un lamento a nuestra vida, ¿verdad? Pudieran salir nuestras lágrimas en tal tristeza. Pero ¿qué crees? Te tengo una buena y una mala noticia. Primero la mala, que este pasaje no habla de esa tristeza. Interesante, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús está hablando es muy interesante. ¿Cuál dije? La mala, ¿verdad? Ahora la buena. Que el Señor Jesús va a hablar a tu corazón. Y te voy a enseñar por qué y qué tipo de tristeza está hablando aquí el Señor Jesús. Como lo dije, no es el dolor por el sufrimiento humano, no es por mis emociones lo que yo siento, por las cosas externas que me están lastimando. ¿Vivimos en un tiempo difícil? Sí, vivimos en un tiempo difícil. Cosas que nos roban la paz, cosas que nos traen tristeza, cosas que nos desaniman a muchos de nosotros y pudiéramos nosotros hasta menguar un poco nuestra fe por esta situación. Pero lo vuelvo a repetir, el Señor Jesús en este versículo no está hablando de eso. Es el dolor profundo por el arrepentimiento de lo que el Señor Jesús sí está hablando en este versículo. El dolor profundo por el arrepentimiento. Para poder comprender mejor esto y empezar con esto, pues debemos recordar, por ejemplo, la historia de Pedro. Está Pedro, ¿verdad? Bien emocionado todos los días con el Señor Jesús y parecía prácticamente el guarura del Señor Jesús, ¿verdad? Iba para todos lados y quería defenderlo en todo lo que pasaba. Aun cuando es arrestado, ¿verdad? Pedro, impetuoso, saca su espada y le corta una oreja al centurión que lo quería, agarrar al Señor Jesús, ¿verdad? Ese Pedro que amaba al Señor Jesús, que daba su corazón y su vida misma por el Señor Jesús. Ahora, antes de que esto sucediera, él platicó con el Señor Jesús y él le dijo, Señor, nunca tal te acontezca, ¿sí? Yo te seguiré aunque sucedan todo lo que me estás platicando. Yo te seguiré si es preciso hasta la muerte y te seguiré y daré mi vida si es preciso por ti. No pasó ni una sola noche
Y conocemos la historia del gallo y Pedro, ¿verdad? ¿Qué sucedió? El Señor Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado. Y vemos la historia y conocemos la escritura que ciertamente sucedió así con Pedro, ¿verdad? Y Pedro, cuando hizo esto, se acordó y cantó el gallo, ¿verdad? Y él ya había negado al Señor Jesús, y esto trajo un arrepentimiento a Pedro, ¿verdad? Estaba realmente consternado con lo que estaba sucediendo con el Señor Jesús, y estaba consternado con lo que él mismo había hecho. Las palabras que le había dicho al Señor Jesús tan solamente fueron palabras al aire, se las llevó el viento. Pedro había quedado mal con el Señor Jesús, y ahora una profunda tristeza inundaba su alma, su corazón. Dice la palabra que él veía desde lejos, ¿verdad? Todo lo que le estaba sucediendo al Señor Jesús en aquella cruz, pero él estaba triste, ¿verdad? Tiempo después, 3 días después, él regresa nuevamente a la pesca y él está ahí, ¿verdad? Cuando alguien habla desde la orilla y es el Señor Jesús resucitado, diciéndole: Pedro, más bien no le dice Pedro, les dice: vengan. ¿Tienen algo para desayunar? ¿Tienen algo de lo que han pescado? Y dicen: no hemos pescado nada. Entonces ellos reconocieron que aquella palabra tenía autoridad, porque él les dijo: ahora echen la red al otro lado. Y ellos: hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada, y este hombre nos dice que pesquemos, pues vamos a hacerlo. Lo hacen y es una pesca milagrosa, ¿verdad? Tanto que la red se rompía de tantos pescados que tenía. Entonces llegan a la orilla, pero antes de bajar de la barca, Pedro reconoce que Jesús está en la orilla, que Jesús ha resucitado, que Jesús está hablando con palabras de autoridad, por eso lo reconoce. El mismo Pedro que le había fallado, había estado todo ese tiempo triste, llorando, en una agonía por haberle fallado al Señor Jesús. Y ese es el arrepentimiento precisamente del que te quiero hablar en esta mañana. Un arrepentimiento que trae cambio a tu corazón. Amén. Y con esto entro al primer punto. Bienaventurados los que lloran, título de este sermón. Bienaventurados los que lloran significa primeramente dolor personal. A ver, pon tu mano en tu pecho, háblate a ti mismo. Este sermón es para ti mismo. No voltees a ver al de al lado ni le des un codazo al de al lado. Es para ti, es personal, es para cada uno de nosotros. Jesús está hablando desde el monte y vimos las primeras palabras que decían: bienaventurados los pobres en espíritu. Ya vimos en la semana pasada lo que significa ser pobres en espíritu, pero ahora está hablando a aquellos que lloran, aquellos que se arrepienten, aquellos que buscan con todo su corazón al Señor Jesús. Bienaventurados los que lloran. Entonces, primeramente significa dolor personal. Dolor personal, ¿por qué? Bueno, pues dolor personal primeramente por el pecado propio. Cuando uno peca o cuando tú pecas, ¿te sientes mal delante de Dios? Quizá en la mañana dijiste una palabra, o no en la mañana, en la semana dijiste una palabra que lastimó a otra persona. Y sabes bien como hijo de Dios, porque tienes el Espíritu Santo en tu vida, sabes que has obrado mal, que has hecho mal, y viene un redarguir del Espíritu Santo. Y sabemos que a través de ese pecado le has fallado directamente a Dios. Cuando el hijo pródigo le falló a su padre, le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Nuestro pecado, ¿sí? Nuestro pecado nos aleja de Dios. Pecamos en contra de Dios. Cuando hacemos algo mal, pecamos en contra de Dios. Entonces, si hay pecado, si hay un pecado en nuestra vida, ¿tú te sientes mal de haber fallado a Dios? ¿O no sientes nada? Viene un redarguir. Dice la palabra que podemos contristar, podemos entristecer al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo.
Cuando obramos mal, cuando tomamos esas malas decisiones, ¿sí? Entristecemos al Espíritu Santo y pecamos directamente contra Dios. Y aquí está la pregunta clave: ¿nosotros nos arrepentimos realmente? ¿Hay una actitud en tu corazón de decir, Señor, yo no merezco la salvación tan grande que me has dado, y realmente no la merecemos porque somos pecadores? Sí, una persona estaba fuera del templo, dice la palabra, y se golpeaba el pecho, ¿verdad? Diciendo, ay de mí, porque soy inmundo de labios y pecador. Así es nuestra actitud delante de Dios, de saber que somos pecadores, pero que muchas veces no sentimos nada cuando escuchamos que el Señor Jesús dio su vida en una cruz. Aquí empieza un cambio de actitud. El pueblo necesitaba tener un cambio de actitud. En ese sermón del monte, el Señor Jesús está hablando al corazón de las personas. Les está diciendo, primeramente, para recibir esta bienaventuranza, necesitas reconocer tu pecado, ser pobre en espíritu, pero también que ese pecado traiga una condición de pecado a tu vida, de amargura, de tristeza. Uno puede llorar por el pecado, de decir, Señor, constantemente te pido que me ayudes. Ya no quiero continuar con este pecado, me siento afligido, me siento triste. Ese es un cambio de actitud que el Señor quiere. Por el pecado propio podemos fallar y podemos entristecer al Espíritu Santo. También significa dolor personal como muestra de arrepentimiento. Para que Dios obre en tu corazón es necesario primeramente este arrepentimiento. Es necesario un cambio de actitud en tu vida, de decir, Señor, yo no puedo, y con lágrimas en los ojos, cuando lloras, cuando gimes delante de Dios. Yo sé que tienes muchos problemas, yo los tengo también, y me traen tristeza. Pero que la tristeza mayor sea cuando le fallas al Señor Jesús, de saber que puedes hablarle bien a las personas, de saber que puedes amar a tu prójimo, de que puedes tener el respeto por tu prójimo. Es triste, hermanos, ver en este momento en aquel país de Ucrania cómo civiles están muriendo, ¿sí? Cómo una persona puede disparar a otra persona sin ningunos escrúpulos, a una familia entera. ¿Cómo es posible que un tanque de guerra pueda pasar encima sabiendo que hay personas en ese auto? Y hay un sinfín de historias. Se necesita primeramente arrepentimiento en el corazón. Que estés arrepentido, que realmente el pecado no se enseñoree de ti, que digas, no quiero más vivir con esta maldad, no quiero vivir más siendo rebelde con mis padres, no quiero vivir más siendo como soy, me arrepiento, Señor Jesús. Esto sucedió también con Adán y Eva, ¿verdad? Cuando ellos pecan, cuando ellos deciden tomar del árbol, del fruto prohibido, el que Dios les dijo, de este árbol no comas, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Cuando ellos comen, se paseaban, dice la palabra, todavía en el huerto del Edén, pero ahora sintieron vergüenza porque se habían comido el fruto prohibido. Sentían vergüenza delante de Dios, sentían vergüenza delante de las demás personas. Es más, su propia pareja sentían vergüenza estar desnudos. Tuvieron que cubrirse. Dios les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Ah, ya sé, comieron del árbol que les dije que no comieran. ¿Sí? Adán y Eva habían pecado deliberadamente. Y había arrepentimiento. Ese arrepentimiento también trae vergüenza. ¿Tú sientes vergüenza delante de Dios cuando no haces las cosas bien? De eso es lo que estoy hablando. De eso es lo que está hablando este pasaje. Ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento sincero. Significa tener temor de Dios. ¿Cuánto hemos estudiado esta palabra, verdad? Tener temor de Dios. Porque tengo temor de Dios, estoy dispuesto a acercarme con Él y cuando falle, arrepentirme en ese momento. Porque no le quiero fallar a Dios. Porque no quiero entristecer al Espíritu Santo que me ha dado como arras de la salvación tan grande que nos espera.
realmente significa entonces un dolor personal, tener la necesidad y la dependencia completamente de Dios. ¿Cómo es un niño cuando desobedece? Por ejemplo, lo mandan a las tortillas. Ahí puse un ejemplo. ¿Sí? Anteriormente a mí me mandaban a las tortillas y una vez se me ocurrió regresar con unas papas nuevas que habían salido. Imagínate cómo me fue. ¿Sí? Al principio pues estaba desconcertado. Me regañaron, me dieron una nalgada. Sí, pero después hubo arrepentimiento en mi corazón y comprendí que lo había regado. Si me habían pedido unas tortillas y regreso con unas papas, pues claro que me iban a regañar. ¿Sí? Y fue necesario tener un arrepentimiento sincero, reconocer que estoy obrando mal, ¿sí? Porque el Señor Jesús aquí lo que quiere es un cambio personal, un cambio de actitud en el corazón. ¿Estamos dispuestos a tener este cambio de actitud y poder reconocer lo que Dios realmente quiere para mi vida? Amén, ¿verdad? Salud. Punto número 2. Bienaventurados los que lloran, significa no solamente tener dolor por mí mismo. Ese arrepentimiento también significa dolor por otros. ¿Qué mejor ejemplo podemos tener que el de Jesús ahí en Mateo 9:36? Si gustas anotar la cita. El Señor Jesús está frente a una gran ciudad y de repente se le salen sus lágrimas, profundamente afligido. Tanto que empezó a llorar el Señor Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vio a la ciudad que estaba como una ciudad, como ovejas sin pastor, sin dirección. Se engañaban ellos mismos, se burlaban unos a otros, se golpeaban unos a otros, se engañaban a sí mismos. El Señor Jesús ve esto, ¿verdad? Y ese es precisamente lo que está hablando, ese llanto que produce en el corazón al ver las necesidades y no hacer nada. Dice la palabra en ese versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. También ahí viendo la impotencia ante la tumba de Lázaro, ¿verdad? Viendo lo que el Señor Jesús podía hacer y no lo hizo en el momento porque Él tenía un plan. Pero todos le decían, si tan solo hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Y al ver Jesús llorar a todas las personas, Jesús llora. Jesús se compadece. Déjame decirte que Jesús sabe perfectamente tu necesidad, tu problema, sabe de qué cosas has llorado, sabe de qué cosas te has afligido, sabe tu enfermedad, Él la conoce perfectamente y seguramente Jesús también está llorando contigo cuando tú estás en llanto. Pero esta parte de la Escritura significa dolor por otros. Al ver a un mundo perdido, Jesús estuvo en la tierra y constantemente gemía delante de Dios. ¿Sí? Y oraba con gemidos indecibles, dice la palabra. Era tan profundo el amor por las personas. ¿Tú tienes amor por los que te rodean? ¿O les estás gritando o estás peleando constantemente con ellos? ¿Realmente les amas? Porque entonces necesitamos tener un cambio de actitud y regresarnos al punto número 1. ¿Tú realmente sientes dolor por otra persona? Al salir a las calles y ver a las personas que están llenos de maldad, ¿realmente hay un dolor en tu corazón? Por eso el Señor Jesús está diciendo, bienaventurados, doblemente felices, aquellos que lloran, pero que no lloran por sus problemas. ¿Qué chiste tiene llorar por mis problemas y no arreglo nada? No, llorar por los demás. Jesús realmente lloró frente a esa ciudad porque vio la gran necesidad que había en ella. Así como Jesucristo tuvo compasión, se trata de hacer algo por los demás. ¿Tú has hecho algo por los demás? Tenemos el gran mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es? Por tanto, id, Mateo 28, y haced discípulos, ¿sí? Que la gente pueda conocer de Cristo Jesús.
Es bien bonito llegar a una iglesia, ¿verdad? Sentarse, es bien bonito y escuchar la palabra, los cantos, pero ¿no te gustaría que más personas pudieran escuchar? ¿Quién va a hacer esta tarea? ¿Dios? Créeme que Él la quiere hacer, está en su voluntad, está en su deseo. Aún los mismos ángeles quisieran bajar con todo su poder, porque son ángeles poderosos, y hacer esa tarea. ¿Pero qué crees? Que Dios la concedió a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Cada uno de nosotros, ¿sí? Ese es el despertar que el Señor quiere que tengas, que llores por las almas, que si ves que una persona en tu familia se está perdiendo, que está en el alcoholismo, que está en la prostitución, etcétera, etcétera, que clames, que dobles tus rodillas, que llores por aquella persona delante de Dios, que te pongas en la brecha, que hagas vallado por esa persona. No por un ratito, ay, no quiere cambiar, mejor ya no sigo orando por él. No, que continuamente estemos doliéndonos por aquella persona que necesita conocer de Dios. Amén. Se trata entonces de hacer algo por los demás. Primeramente vimos que es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Pues de lo poquito, lo mucho que tú sepas, sal y compártele a otra persona. Sea de tu familia, sea un vecino, sea un amigo de trabajo, sea que te formes en las tortillas, un Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Evangeliza. Habla de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si quieres dar tu testimonio, yo era una llaga podrida y ahora soy una llaga restaurada. No, ya es tu problema. Pero evangeliza, comparte del Señor Jesucristo. Otra forma de hacer algo por los demás es ayuda social. ¿Alguna vez te has acercado a una persona y le has dicho, oye, ¿me permites ayudarte a limpiar tu cocina? Oye, ¿me permites cambiarte un foco? ¿Lo hemos hecho? Oye, estamos saliendo a barrer aquí las calles. ¿Quieres que barramos tu jardín? ¿Sí? ¿Qué creen que pase en el corazón de aquellas personas? Primeramente van a decir, este loco, ¿qué onda? ¿Sí? Pero ¿habrás dejado una puertita abierta para presentar el Evangelio? Claro que sí. Podemos hacer tantas cosas. En esta ayuda social, voy dando el aviso, vamos a tener una brigada médico-social en este lugar, gracias a Dios, en el mes de, marzo, abril. No recuerdo la fecha, y viene en el boletín, 23 de abril, gracias. Entonces, manos a la obra, hermanos. Vayan apartando esa fecha, por favor. Necesitamos muchas manos y es precisamente lo que el Señor Jesús enseña en esta parte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. ¿Quieres consolación de Dios? Dios conoce tus problemas. Mientras nosotros nos ocupamos y nos enfocamos en el trabajo, en la obra del Señor Jesucristo, déjame decirte que Dios no va a tener ningún problema en ayudarte en ese problema que tienes. Quizá para ti ese problema es muy grande, para Dios no es nada. Pero Dios está esperando que tengas un buen corazón delante de Él. Entonces vamos a trabajar, vamos a servir, vamos a evangelizar, vamos a salir a repartir volantes, vamos a invitar a la gente, vamos a decirles que va a haber una brigada médico gratuita, que van a cortar cabello gratis, que van a, no sé qué tanto haya más, ¿sí? Que te pueden arreglar una muela gratis. Hay tantas cosas que podemos hacer. Podemos dar también ayuda emocional. ¿Te has sentado con alguien que tiene necesidad? ¿Has platicado con esa persona? ¿Le has dicho, permíteme orar por ti en este momento? Oye, te noto triste. ¿Tienes algún problema? Si quieres no me lo digas, pero ¿me permites orar por ti? Intención, ¿verdad? Dice la palabra que la fe sin obras, la fe está muerta. Es necesario activarnos. Sí tengo dolor por las personas que se pierden, pero necesito activarme. No sirve de nada orar y llorar delante del Señor y no mover un dedo. Tenemos que activarnos, hermanos. Tenemos que entender lo que el Señor está diciendo. Todo un pueblo ahí en el Sermón del Monte necesitaba transformar su corazón, necesitaba empezar a creerle al Señor Jesús para que sus vidas fueran transformadas.
Un simple "puedo orar por ti" puede cambiar tantas cosas. Ha habido veces que hemos salido, ¿sí?, a caminatas de oración y de repente a alguien le pone el Espíritu Santo, entra a esa tienda y ora por la persona. Y han orado y han entrado a las tiendas. Oye, no vengo a comprar nada, vengo a orar por ti. Soy de una iglesia cristiana. ¿Te gustaría que orara por ti? Y me sorprendí, hermanos, de lo que Dios puede hacer. Personas que han estado a punto de suicidarse, en el momento exacto llega alguien con este corazón y salva una vida para la eternidad. Amén. Entonces, significa el dolor personal. Significa también, punto número 2, dolor por otros, tener empatía por los demás. Y punto número 3, significa fortaleza dada por Dios. ¿Ya reconociste que hay arrepentimiento o falta de arrepentimiento en tu vida? ¿Ya reconoces en ese momento que necesitas dar la ayuda a otros, que necesitas llorar e interceder por otros? Pero ahora necesitas la fortaleza dada por Dios. Necesitas entonces tener no solamente ese cambio de vida, sino decir: soy un hijo de Dios. A ver, dilo y pégate en el pecho: soy un hijo o una hija de Dios. ¿Sí? Dios te ama en gran manera, Dios quiere bendecirte, Dios quiere transformar tu vida, pero ahora es necesario que digas: tengo seguridad de la salvación. ¿Tienes la seguridad de la salvación en esta mañana? ¿Sí? Imagínate estar en Ucrania, de repente viene un avión y lanza una bomba a esta iglesia y todos morimos. ¿Qué va a suceder? ¿Sí? ¿Tienes seguridad en este momento de que si mueres te irás con Cristo? Bienaventurados los que lloran, ¿sí? Y ese llorar trae una profundidad de vida, de arrepentimiento, de tal forma que yo me siento en paz con Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Tener paz con Dios. ¿Tú tienes paz con Dios? ¿O estás preocupado? Ay, hermano, nos vamos a morir, la guerra. Que sea en el momento que Dios lo decida. Mientras tanto, estar en paz con Dios. Tengo el gozo de la salvación, ¿verdad? Como lo dice el Salmo 51. Si no lo tienes, dile: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Que yo pueda caminar con integridad en mi vida, que yo pueda caminar sabiendo que estoy haciendo lo correcto y que tengo la seguridad de la salvación. Porque ellos, dice la palabra, porque ese tipo de personas que te estoy diciendo recibirán consolación. Va a llegar el momento en que Dios va a enjugar toda lágrima, en que Dios va a transformar tu vida, tu cuerpo, tu ser y todo lo que hay en ti, todo aquello que te preocupaba, y aún ese llanto, esa preocupación por aquellos que que deben ser salvos, pero que no quieren aceptar el nombre del Señor Jesús, aún Dios va a dar consolación a tu vida. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Se necesita aquí entonces una cobertura de Dios en todo, ¿sí? Por eso utiliza el Señor Jesús la palabra bienaventurado. ¿Qué significa? Que tienes que ser feliz. Y no solamente decir feliz. ¿Eres feliz? Sí, sí soy feliz. No, pero ¿estás contento? Hermano, estoy brincando de alegría, de gozo, me siento contento, me siento tranquilo. Tengo un montón de problemas y mira mi sonrisa, hermano. Eso estoy hablando, de eso está hablando el Señor Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Su amor y su cuidado es experimentar el amor de Dios. A través de todas estas cosas que te estoy hablando, el arrepentimiento personal y el sentir empatía por las demás personas, esto trae un experimentar de Dios en tu vida. Cuanto más te metas en la palabra, cuanto más te metas en la oración los unos por los otros, más vas a poder experimentar el amor y el poder de Dios en tu vida. Él lo quiere hacer. Alguien que me ayude a leer, por favor, Salmo 51, 17, con voz fuerte, por favor.
Salmo 51, 17. ¿Ya alguien lo tiene? Con voz fuerte, por favor. ¿No? ¿Nadie? Adelante. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Amén, gracias. Hermoso pasaje, ¿verdad? Fíjense lo que dice ahí en la segunda, bueno, todo, nuevamente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Sí? Transfórmalo a bienaventurados los que lloran. Espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Un corazón contrito, o sea, triste por la situación que se vive alrededor y no hacer nada o hacer algo. Al corazón contrito y humillado, al corazón que llora, al corazón que hace esto, déjame decirte que enternece a nuestro Señor. Dice el Señor, eso es lo que quiero, de eso precisamente estoy hablando. Al corazón contrito y humillado yo no voy a despreciar, al contrario, lo voy a agarrar, lo voy a cobijar, lo voy a bendecir, ¿sí? Y va a estar conmigo por toda una eternidad. Amén. Es experimentar entonces el amor de Dios, corazón contrito, corazón humillado, pero también un corazón quebrantado. ¿Está quebrantado tu corazón con este sermón? De saber que no es la tristeza del mundo, sino que es la tristeza personal, de que tanto yo como las demás personas necesitamos de Dios, necesitamos que se haga su voluntad, necesitamos obedecer, necesitamos realmente que Dios obre en nuestros corazones. También hay una promesa, dice nuevamente ahí en Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué dice? Léelo ahí en tu Biblia, recibirán consolación, el consuelo. ¿Tú quieres recibir consolación? Déjame decirte que nos esperan cosas maravillosas en Cristo Jesús. Y esas cosas maravillosas pueden empezar a suceder desde el momento que tú te arrepentiste. Desde el momento que abriste tu corazón a Cristo Jesús, comienzan a suceder cosas maravillosas. Pero hay una promesa todavía aún mayor, que cuando estemos con Cristo Jesús, vamos a ser transformados. Cuerpo nuevo. No va a haber más llanto. No va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber más afán, no van a entrar al cielo toda clase de inmundicia. ¿No es esto hermoso? Lo mejor, vamos a estar con Cristo por toda una eternidad, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, directamente del Dios de toda consolación. Amén. En conclusión, cuando comprendamos lo que realmente significa llorar por la condición del pecado, entenderemos sus consecuencias y sufrimientos. Entonces lloraremos y seremos capaces de ayudar y consolar a otros. Así como Dios nos ama, nos consuela y nos fortalece. Aún en esta ardua tarea, Dios está con nosotros y ha prometido ayudarnos, ha prometido fortalecernos. Muchas veces es difícil levantarse un domingo temprano, ¿verdad? Y más si tuviste un sábado muy pesado. Pero ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Anhelas estar con el Señor y decir, Señor, fortaléceme, me siento cansado, pero sé que tú me vas a animar y que tú me vas a ayudar? Y una vez estando en este lugar, disfrutas plenamente la presencia de Dios. Y sales afuera, sales hacia afuera, dispuesto a llorar por otros, a ayudar. Y por supuesto que el Señor Jesús se complace en eso. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar.
Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Padre, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por traer este alimento espiritual, porque claramente dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y hoy ha salido palabra de tu boca y nos has dado una hermosa enseñanza acerca de tener compasión por los perdidos, acerca de ser separados del pecado y de la maldad. Padre, en el nombre de Jesucristo, rogamos que tú vengas consolando nuestro corazón. Que tú, Señor, entre tanto que traes esa gran consolación en un tiempo futuro, ya en toda tu gloria, permítenos, Señor, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, alegrarnos con los que se alegran, pero permítenos estar trabajando. Que no digamos, es un domingo más, es un tiempo más, es un tiempo entre semana más. No, Señor, quita eso de nuestro pensamiento y permite que cada uno de nosotros podamos disfrutar y atesorar tiempos como este, en el cual vienes consolando, en el cual vienes hablando al corazón, porque tú quieres bendecirnos, porque tú quieres que seamos bienaventurados en todo lo que hagamos. Ayúdanos, Señor. Si algo estamos haciendo mal, redargúyenos con tu Espíritu Santo y permite que podamos hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos por este sermón, Señor, que diste desde aquel monte, el cual habla a nuestro corazón y nos reta para un cambio de vida, que seamos transformados. Padre, aprovecho también orar por diezmos y ofrendas, que tú les bendigas, Señor. Y Padre, también este tiempo que habremos de tomar de Santa Cena, que realmente cada uno de nosotros veamos hacia nuestro interior. Y Señor, que tú examines nuestro corazón. Y si algo estamos haciendo mal, si algo hemos hecho mal, que a través de esta Santa Cena podamos reconocer que necesitamos ser transformados, que necesitamos recibir al Espíritu Santo y ser transformados. Gracias por tu sacrificio en aquella cruz. Haznos entender lo que costó tu vida en aquella cruz. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien. No sé si